muy buenos días a cada uno de ustedes. Una alegría poder saludarles, poder acompañar en esta jornada que hemos tenido desde el lunes. Ha sido una hermosa jornada. Creo que todos estamos siendo bendecidos, enriquecidos con los temas que se han estado presentando. Y en primer lugar, pedir las disculpas de que si de repente mi voz o algo no funciona bien. Parece que esos días que anduve en el norte y la vuelta a Chillán, me desconoció el clima, el frío de Chillán, y se me rebrotó un tema de asma que yo tengo, pero que hace mucho tiempo que no me da problema, así que estamos con algunos detallitos ahí, así que les pido disculpas si de repente puede haber algo ahí que pueda molestar la presentación. Quiero aprovechar también de saludar a los amigos de Ecuador. Siempre he dicho de que Ecuador es mi segunda patria. Allí viví 6 años de mi adolescencia. Terminé yo mi secundaria, no en el CADE, me hubiera gustado terminar en el CADE, pero terminé ahí en la institución hermana en Guayaquil, en el Colegio del Pacífico. Veo allí algunas personas que quizás, no sé si se acordarán de mí, yo de algunos me acuerdo, de los que están allí. Veo a Nati, la hermana de mi amigo José Luis, que estudió acá en la UNACH. No recuerdo si Nati estudió acá en la UNACH, pero sí me acuerdo que José Luis estuvo al menos aquí en un momento. Bueno, Nati es hija de, ahí de una familia de misioneros muy importante. Su papá fue presidente ahí de la Unión, así que un abrazo para la familia. Creo que Ruth Moreira debe ser hija de mis amigos Elid y Bella, ¿no es cierto? Así que un saludo para los papitos. Creo que la hermana Marlene Pineda, también nos conocimos por ahí en algún momento. Por ahí en los otros días vi a Pablo Arboleda, que estudió aquí también con nosotros en la UNACH. Bueno, sí, varios ahí conocí. Un abrazo ahí a toda la familia del ITSAE CADE, que es una institución hermana, ¿no? También creo que ya está por ahí el doctor Ismael Castillo de Montemorelos, así que también un saludo para él, y supongo que en algún momento también se le va a dar la bienvenida oficial. Muy bien, sin más preámbulos vamos a ver el tema de hoy, que la verdad que es un tema que va a enriquecer todo lo que se ha dicho en los días anteriores. Creo que hemos tenido muy buenos temas. Yo solamente quiero compartir algunas ideas que pienso que nos van a ayudar a enriquecer todavía aún más aquello que hemos escuchado por los ponentes anteriores, ¿no? Como se anunció, el tema que vamos a tratar en estos momentos es el docente como modelo espiritual, ¿ya? Esto es lo rico de nuestro pensamiento, nuestra filosofía, donde el profesor no solamente se ve como un transmisor de conocimientos, de información, sino que el docente pasa a ser un modelo espiritual. Vamos a verlo esto primero. Vamos a reflexionar un poquito acerca del rol modelador del docente en la experiencia espiritual de los estudiantes. Vamos a hablar un poquito de esto, cómo aparece este rol modelador, no solo del docente, sino del cristiano, de la misión cristiana. Y luego, ¿no es cierto?, algunas implicaciones para nosotros como docentes, ¿no? ¿Qué significado puede tener esto? Algunos consejos prácticos que podríamos dar respecto a este tema. Entonces vamos a comenzar con lo que nos dice la Biblia. Y para analizar el tema de la Biblia, debemos comenzar primero por el principio, ¿cierto? Por la creación. En Génesis 1 nosotros tenemos, Génesis 1 y 2 tenemos el diseño original de Dios para los seres humanos. Encontramos ahí en Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27 este hermoso texto donde dice que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La Biblia nos dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que ya escuchar las palabras imagen y semejanza nos evocan la palabra de modelo, ¿ya? El propósito de Dios de crear al ser humano fue el poder transmitir un modelo,
¿ya? Una imagen, una semejanza, el poder crear criaturas que pudiesen reflejar algo de su creador, eran imagen y semejanza. Ha habido mucha discusión entre los teólogos cuál es el significado de esta imagen y semejanza, y la conclusión es que en general Dios crea a los seres humanos con ciertas cualidades, ciertas capacidades que hacen que los seres humanos puedan volverse representantes, imitadores, por así decirlo, de aquello que Dios es. Tanto en cada una de sus capacidades, condiciones, ¿no? Su estructura misma, física, mental, espiritual, moral, así también como la posición que el ser humano ocupa delante de la creación, eh, la capacidad de relacionarse, ¿no? Como hombre y mujer, como familia, todos esos aspectos de alguna manera representan un modelo, algo que refleja la imagen divina. Dios quería que Adán y Eva también pudiesen dar un hijo a sus hijos esa misma imagen. De hecho, cuando nace el Set, creo que es, se menciona explícitamente de que cuando nació fue engendrado imagen y semejanza de ellos. Por lo tanto, hay una transmisión de un modelo, hay una transmisión de una imagen, de una semejanza a partir de lo que Dios crea en Adán y Eva y que se transmite a su descendencia. También sabemos, por supuesto, que esta imagen y semejanza fue alterada, distorsionada, afectada por la entrada del pecado, pero no del todo destruida, podemos nosotros concluir. Aunque el pecado sin duda ha causado estragos fuertes en el ser humano, en la humanidad en general, estamos también de acuerdo que todavía hay elementos, hay algo esencial, por así decirlo, en el ser humano, que todavía lo hacen imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza en el contexto del pecado puede destruirse aún más o puede ser restaurada. Y aquí es donde entra, ya podemos ir dando un avance, ¿no es cierto?, de lo que queremos decir. Recuerden ustedes que Elena White nos dice que el propósito de la educación, ¿no es cierto?, como lo expresa ella, es restaurar, ¿qué cosa? La imagen de Dios en el ser humano. Por lo tanto, si hay que restaurar una imagen, una semejanza, podemos decir que hay que restaurar el modelo original, ¿no? Hay que hacer un trabajo de restauración. Pero eso no tiene que ver solamente con una restauración física, no de una forma, sino que tiene que ver con todo aquello que el ser humano representa y que lo hace semejante a Dios. Y que, lo dijimos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con restaurar la posición que Dios le había dado al ser humano frente a la creación, que dicho sea de paso, ¿no es cierto?, vamos a ver que Cristo es el ser humano, ¿no es cierto?, como hombre, recupera esa posición de dominio, de príncipe, de rey sobre la creación, ¿no?, al morir por nosotros, al tomar nuestro lugar, al hacerse hombre. Y también, ¿no es cierto?, tiene que ver con restaurar esas capacidades mentales, físicas, espirituales, morales, sociales, etcétera, que son parte de esta mirada integral del ser humano que nosotros encontramos en la Biblia. Y por lo tanto, esa restauración de la imagen tiene que ver, ¿no es cierto?, con el modelo, con la restauración del modelo original, vamos a decir, ¿no? Yo no sé si aquellos que son amantes de los autos, hay algunos que les gusta comprar autos viejos y restaurarlos, ¿no es cierto? Ponerles, ¿no es cierto?, elementos nuevos, distintos, bonitos, conservar, si es posible, lo más posible original, pero ponerles cosas buenas, ¿no? Dicen por ahí, enchularlos, ¿no es cierto? Ponerlos bien bonitos ahí, a esos autos para que puedan ser vistos o apreciados en su belleza original. Bueno, Dios eso quiere hacer con nosotros. Dios quiere hacer eso también con el proceso de educación, el poder restaurar esos modelos dañados que debiéramos ser, que el pecado nos ha afectado, ¿no? Porque Dios nos creó a imagen y semejanza y quiere que esa imagen y semejanza pueda ser restaurada a través también del proceso educativo.
Muy bien. Lo mismo podemos encontrar en Abraham, por ejemplo, también. Cuando Dios le dice ahí en Génesis capítulo 12, le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Noten ustedes que a Abraham se le llama no para solo ser bendecido, sino para ser bendición. ¿Ya? Dice, tú serás bendición. Te bendeciré a ti, pero de manera que tú llegues a ser una bendición para otros. Ya vemos aquí, ¿no es cierto?, que Dios quería crear una nación que fuese una bendición, pero que al ser ellos bendición, ellos podían también ser bendición para otras personas. ¿Ya? Eso lo vemos también presente en Israel, cuando dice, Dios lo llama y le dice en Éxodo 19, 5, 6, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, Dios llama al pueblo de Israel también para hacer de ellos algo especial, de manera que todos puedan mirar, todos puedan ver el ejemplo, el modelo de nación que Dios estaba formando con Israel. Eso queda más claro todavía en Deuteronomio capítulo 4, cuando dice, dice Moisés, les está diciendo, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tengan dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Noten ustedes que está aquí la idea de que cuando las demás naciones vean, escuchen, sean testigos de aquello que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, eso los va a llevar, ¿no es cierto?, a querer interesarse no solamente en Israel, sino en el Dios de Israel. ¿Ya? Eso es lo que normalmente los misiólogos le llaman la misión centrípeta, ¿no? Hay una misión centrífuga de ir, ¿no es cierto?, de expandirse, ¿no?, ir a las naciones, pero también está presente dentro de la Biblia esta misión centrípeta que atrae, ¿no?, ser un ejemplo, ser un modelo a imitar, de manera que todos los demás, todas las naciones, al ver cómo Dios está bendiciendo a esta nación, quieran también conocer a ese Dios que es bendición, que bendice a este pueblo, bendice a esta nación, pero que a través de ellos también, ¿no es cierto?, es posible llevar esa bendición a otras naciones que quieren conocer a ese Dios, ¿no es cierto? Hay aquí también un elemento modelador en la nación de manera colectiva, de manera corporativa, que hace que esta nación se vuelva un ejemplo, un modelo a seguir por otras naciones. En el Nuevo Testamento, se me perdió aquí se me perdió una diapositiva antes de esta, que es la de Mateo, no sé, creo que sí, se me perdió. No sé qué pasó. Bueno, ustedes conocen ahí Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, quizás lo conocen de memoria. Cuando se da la comisión en Mateo, ¿cuál es el énfasis ahí en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20? Cuando dice, ¿no es cierto? El Señor dice, por tanto, id, ¿y qué cosa? Hacer discípulos, ¿cierto?, en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo capítulo 28. Entonces, la misión que Jesús da a sus discípulos es que así como Jesucristo fue el maestro que tuvo ciertos discípulos,
ellos también deben y formar, bajo el mismo modelo que Jesús siguió con ellos deben también hacer discípulos, ¿no es cierto? Ellos deben ir y mientras van, ¿no es cierto? Ellos tienen que ir haciendo discípulos, bautizándoles, enseñándoles, ¿no es cierto? Como se ve que es la misión. El énfasis está, según los estudiosos también aquí de la gramática griega, en el hecho de hacer discípulos. La palabra discípulo es un aprendiz, es alguien que está recibiendo la disciplina del maestro, ¿no? La palabra discípulo y disciplina vienen de la misma raíz, por lo tanto hay aquí, ¿no es cierto?, un concepto de modelaje también, ¿no? De ser modeladores de los discípulos. Y el discipulado, ¿no es cierto?, sabemos que es más allá que enseñar. Noten ustedes que dentro de la orden de hacer discípulos se encuentra el bautizar, el enseñar, ¿no es cierto? De manera que ellos puedan recibir la misma experiencia que ellos están teniendo. No es solamente una transmisión de conocimientos. Lo que Jesús hizo con los discípulos no fue un plan académico que solamente tenía que ver con ciertas partes intelectuales. No sabemos en realidad cómo funcionaba mucho esto, pero es obvio que Jesús no se ponía delante de ellos y les hacía memorizar partes de la Biblia o de la Torá, lo cual no está mal, está bien, ¿no es cierto? Si se pudiera hacer, sino que Jesús elige a personas las cuales Él quiere modelarlas, quiere mostrarles un ejemplo, ¿no? Y Él varias veces, ¿no es cierto?, les insta a hacer como es lo que ustedes vieron en mí, ustedes también tienen que hacerlo, ¿no es cierto? Tienen que ser como el maestro. El anhelo del discípulo es llegar a ser como su maestro, como, lo ve como un referente, lo ve como alguien a imitar, un modelo a seguir. Ese es el concepto de discipulado. Por lo tanto, cuando hablamos de modelo espiritual, estamos hablando de discipulado. Y discipulado se ha hablado mucho dentro de la iglesia. Vamos a retomar esto en unos momentos más. Bueno, estábamos con Lucas. Noten ustedes que la Gran Comisión en Lucas usa otras palabras, pero que tienen el mismo sentido. Dice, vosotros sois mis testigos de estas cosas, dice Lucas en su último capítulo, y que luego el mismo autor, acuérdense que Hechos también fue escrito por Lucas, repite, pero expande un poquito más la idea. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto de ser testigos, ¿no? La palabra para testigo en griego, ¿no es cierto?, es mártir, ¿no? Pero mártir, ¿no es cierto?, tiene el sentido de que transmite algo, ¿no? Que deja ahí un legado, que es testigo de lo que ha vivido una experiencia y cuenta la experiencia. Ustedes saben que para ser testigos es necesario vivir una experiencia. Si usted se le llama, por ejemplo, al estrado, a un juicio, a ser testigos de algo, usted tiene que haber pasado por la experiencia que va a testificar. Cuando viene un falso testigo que le dice, mira, tú no estuviste allí, pero di que viste esto, ¿ya? Estuviste ahí en el accidente, ¿ya? Y que viste que este auto se pasó el disco pare y que por lo tanto por eso, ¿no es cierto?, yo lo tuve que chocar, ¿no? Entonces el testigo, cuando estuvo allí es fácil contar, ¿no? Pero cuando no estuvo allí comienza a caer en contradicciones, ¿no? No, que venía de allá y entonces este auto rojo y no era verde. Ah, sí, el auto verde. Se puede equivocar el que no vivió la experiencia. En cambio, el que vivió la experiencia, nadie se lo viene a contar porque él lo vio, ¿ya? Por ejemplo, yo le puedo decir a usted, díganme cómo durmieron anoche, ¿no? ¿Durmieron bien? ¿Durmieron mal? Esa experiencia nadie se le va a contar porque el que sabe es usted. Usted es el que vivió la experiencia. Y por eso cuando nosotros testificamos, estamos testificando no solamente un conocimiento, sino que estamos testificando una experiencia, una vida, una experiencia de vida que debemos nosotros transmitir. Y eso, ¿cierto?, es el sentido de la misión en Lucas. En Juan, ¿no es cierto?, encontramos también una misión, por así decirlo, quizás no es muy conocida, pero que también es muy interesante.
Dice ahí en Juan 20, 21 y 22, que Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Noten ustedes que también la misión en Juan implica una transmisión de algo que tiene que ver como ejemplo, ¿no? Jesús se pone como el ejemplo, dice, yo soy el enviado. Dice la palabra enviado, ¿no? El que me envió es algo que Jesús repite constantemente en el Evangelio de Juan. Jesús se presenta como el enviado del Padre, ¿no? El Padre me envió a vosotros con una misión. Él tenía clara que tenía una misión que era testificar del Padre, hacer señales, obras que testificaban su identidad, su identificación divina con el Padre, ¿no? Y, y Jesús ahora les dice, bueno, así como yo estoy tan unido al Padre y he venido a reflejar, a manifestar el carácter del Padre, ustedes pueden conocer al Padre a través mío, bueno, así también, de la misma manera que el Padre me envió para poder darse a conocer, yo los envío a ustedes para que puedan dar a conocer, hacerme a conocer a mí. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, ¿no? Somos enviados por Jesús, pero no solamente para transmitir un conocimiento, sino para conocer la identidad de aquel que nos envió, dar a conocer a Jesucristo, el plan de salvación, dar a conocer en nuestra vida el carácter de Dios. Estas son ideas muy hermosas, profundas, ricas, que están presentes en los evangelios y que nosotros debemos también tratar de entender, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos una misión, podemos llamarle también encarnacional, así como Jesucristo se encarnó a fin de dar a conocer al Padre, nosotros continuamos, ¿no es cierto?, esa misión encarnacional, donde Jesucristo, por así decirlo, sigue presente a través de nosotros, sigue encarnado en nosotros, por así decirlo, y damos a conocer el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo a través de nuestra experiencia. Así como el Padre envió a Jesucristo, nosotros somos enviados. Entonces, en definitiva, ¿qué significa ser un modelo espiritual? Saben que alguien que comprendió esto muy bien fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo varias veces utiliza frases como esta. Dice, os ruego que me imitéis. Noten ustedes cómo Pablo asume ese rol de modelo, ¿no? Yo les ruego que ustedes sean como yo. Yo no sé si ustedes se atreverían a decir algo como eso. Dice también, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿No? Yo la verdad que no sé si me atrevería a decir eso. Puede sonar hasta incluso un poquito presuntuoso querer decir que ustedes tengan que ser como yo, pero Pablo estaba tan seguro de cuál era su responsabilidad, su posición delante de sus discípulos, delante de aquellos que lo seguían, que no tenía temor de decir esto. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, les dice a los filipenses, ¿no? Ustedes, mire, tal como yo lo hice, háganlo ustedes. Esa es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, vemos nosotros que un modelo espiritual, en este contexto bíblico, en el contexto del apóstol Pablo, un modelo es alguien digno de imitar, porque esa persona imita a Jesús. ¿Ya? Eso es lo que Pablo intenta transmitir. Noten ustedes que en Filipenses, él ya puso un modelo. El modelo máximo es Jesucristo. Él dice en Filipenses capítulo 2, siglo 5 en adelante, ustedes conocen el texto, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, etc. Ustedes conocen, ¿cierto? Ese mismo sentir, esa misma actuación que tuvo Jesucristo, quien siendo Dios, no se aferró, no se apegó. Cuando yo era más joven, ¿no es cierto? Acá en Chile se usaba ese término de que cuando alguien se aferraba a ciertos cargos, dice, no, ese está apernado, ¿no? Se apernó, decían. Entonces, Dios, a pesar que era Dios, no estimó el ser Dios como algo a lo cual él quiso apegarse, sino estuvo dispuesto a despojarse de sus privilegios para poder estar más cercano a sus criaturas. No significa que dejó de ser Dios, sino que él mostró
¿Qué clase de Dios, qué tipo de Dios es? Su carácter se demostró al estar dispuesto a dejar su trono y venir y compartir con nosotros. Entonces vemos aquí una experiencia hermosa, un modelo fabuloso en Cristo Jesús, que se despoja de su posición, de su altura, ¿no es cierto? Y viene a estar con nosotros y se coloca a nuestro nivel, toma nuestra semejanza para estar con nosotros y poder revelarnos quién es el Padre. Es una idea que está a lo largo de la palabra del Señor, a lo largo de la Biblia, y que nosotros debemos también tomar en cuenta. Entonces, Jesucristo es el modelo principal, pero en la medida que nosotros imitamos el modelo de Jesucristo, nos volvemos también modelos para otros. Eso nos dice la palabra de Dios. Entonces, un modelo espiritual es alguien que da a conocer en su vida, en su experiencia, en sus palabras, en sus modales, en sus actividades, procedimientos, acciones, da a conocer su procedencia, da a conocer su conexión, su conocimiento profundo de Dios, de su carácter y de los propósitos que Él tiene para su vida. Y ese es el desafío de todo cristiano, no solamente del docente. Todo cristiano es llamado a ser un modelo espiritual. Entonces, si nosotros sintetizamos hasta aquí lo que hemos visto, vemos que Dios nos crea a su imagen para poder reproducir su carácter, ¿no? Para poder ser como Él. La misión, entonces, no es la transmisión de un contenido, sino de esa experiencia, es la restauración de esa imagen, de ese modelo original que Dios nos ha dado. Y el cristiano verdadero es el que sigue e imita al maestro de los maestros, que es Jesucristo. Dios nos ha enviado para poder dar a conocer ese modelo que es Jesucristo. Entonces, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a decir, bueno, ¿cómo aplicamos esto en el ámbito académico, en el ámbito docente? Sabe que estuve leyendo un artículo mientras preparaba esto, donde un teólogo bautista, un teólogo sistemático, pero que también enseña misiología en un seminario bautista en Estados Unidos, escribió un artículo el año pasado, donde él habló de discipulado académico, ¿no? Este teólogo, Nathan Finn, dice, una educación universitaria cristocéntrica es una forma de discipulado, dice, ¿no? Él habla de discipulado académico. Qué interesante, cómo podemos nosotros tomar este concepto de discipulado que nosotros aplicamos mucho en la iglesia. Ahora, ustedes saben que la principal estrategia, por así decirlo, ¿cierto?, que la iglesia quiere implementar en la misión, en la ganancia de almas, es el discipulado. Y cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de seguir un modelo, de que las personas imiten un modelo, ¿ya? Es un modelo espiritual, el maestro que transmite un modelo a sus discípulos. Y cuando nosotros hablamos entonces de modelo espiritual académico en docencia, estamos hablando de un discipulado académico, no es otra manera de decir. Y este autor toma esta idea de discipulado académico. Claro, el artículo tiene algunas ideas interesantes, pero creo yo que le falta el trasfondo que nosotros como adventistas hemos venido trabajando hace mucho tiempo ya en cuanto al discipulado, ¿no? Creo que ahí nosotros podemos enriquecer mucho esta idea. Pero qué interesante, ¿no? Ver la educación universitaria como una forma de discipulado. Cuando nosotros tenemos a Cristo en el centro, ahí estamos cumpliendo una manera de ser discípulos. Entonces, la idea es que el docente es alguien que entrega formación y no solo información. Y ese es el desafío que nosotros tenemos, que cuando nos paramos en el aula frente a los estudiantes, nosotros no solamente venimos a mostrar cuánto sabemos. Sabe que eso que usted dice, hoy en día los alumnos pueden adquirirlo a veces en libros. Muchas veces leyendo libros, tutoriales en YouTube, ellos pueden adquirir ese conocimiento, esa información. Pero lo que usted está haciendo va más allá de eso. Por eso es que es tan importante y extrañamos estas clases presenciales, porque el docente, cuando se para en el aula, no solamente está preparado para dar conocimientos, sino que se transforma en un modelo a imitar por los estudiantes, tanto en lo profesional como también en lo espiritual, ¿no? El que es profesor de enfermería, ¿no? Enseña a cómo ser un buen enfermero, no solamente con el conocimiento que tiene, sino también con los procedimientos y también con las actitudes que está teniendo. Así también
en el área que sea profesional, también está la espiritual. Llegamos a ser modelos espirituales. Podemos decir que este es el nivel más profundo de integración de fe y enseñanza, porque no solamente fe acuñada, integrada allí en los contenidos que estamos enseñando, sino también en el carácter, los contenidos, perdón, las actitudes, las acciones, los procedimientos, todo lo que hacemos está transmitiendo algo, está transmitiendo quiénes somos, nuestra identidad, transmite esto que estamos hablando, ¿no? Yo pienso que eso demanda ciertas características de un docente, ¿no? Un modelo espiritual debe tener ciertas características. Primero, ¿no es cierto?, tenemos que hablar de dependencia divina. No podemos nosotros ser perfectos, por así decirlo, ¿no? Nosotros no tenemos la intención de ser perfectos. No, tampoco estamos diciendo, uy, soy un modelo, tengo que cuidarme todo lo que digo, hago. Sí, pero no necesita agobiarse intentando ser perfecto. Lo que usted debe intentar y procurar es depender de Dios, ¿ya? Dejar que Dios haga ese trabajo en usted y que vaya produciendo en usted los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, ¿no? En la medida que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, en la medida que nosotros somos llenos de la presencia del Señor, vamos siendo cada vez más semejantes a Él y por lo tanto necesitamos esa dependencia divina. En segundo lugar, este modelo debe ser auténtico. Creo que cuando no somos auténticos eso se nota, ¿no? Se nota a veces cuando nosotros intentamos ser algo que en realidad no somos. La autenticidad tiene que vivirse. No es algo que usted intenta mostrar, ¿no es cierto?, o aparentar. Tiene que usted experimentar de manera auténtica. Los chicos se dan cuenta cuando esto es auténtico y cuando no lo es. Debemos vivir una experiencia auténtica. Tiene que haber también integridad. ¿Qué significa esto? Que en todas nuestras acciones debemos integrar, debemos mostrar, ¿no es cierto?, que somos de una sola línea. Firmes en los valores, aunque a veces flexibles en su aplicación, pero los valores no se transan, los principios no se transan. A veces podemos, obviamente, en aras de los valores y las virtudes mayores, como el amor, la compasión, quizás podemos nosotros adaptarnos en algunas cosas, pero siempre mostrando en nuestras acciones, siempre actuando con integridad, en el trato con ellos, en la manera que nos desempeñamos en el aula, la manera que evaluamos, debemos mostrar integridad. Otra cosa es intencionalidad. Esto no es automático también, sino que nosotros debemos plantearnos cada día, cada mañana, cómo vamos a enfrentar el aula, cómo vamos a enfrentar a nuestros estudiantes, adquirir no solamente integrar en los contenidos de esta fe, sino en nuestras acciones. Necesitamos mucha oración para que el Señor nos ayude, para que ellos se den cuenta que nosotros queremos transmitirles un conocimiento más allá de lo que nos da la teoría. En ese sentido, las palabras del maestro, dice un autor, llegarán solamente hasta donde pueda llevarlas el poder proyectante de una nueva vida. Nuestras palabras, nuestros contenidos van a ser más profundos, van a llegar más allá o no, dependiendo de cómo nosotros estamos reflejando estos principios que decimos enseñar. Otro aspecto es crecimiento. Usted puede ir aprendiendo también. No se trata de que usted llegue y es perfecto enseguida. Tiene que ir creciendo, tiene que ir aprendiendo cada vez más y siendo cada vez más semejante al Señor. Y por supuesto, el principio mayor y de todos es el amor. Es el amor el que nos permite llegar al estudiante. Como lo hacía Jesucristo, primero conquistaba los corazones, se ganaba su confianza, y después, ¿no es cierto?, lo que él decía, su predicación, encontraba un corazón abierto para poder recibirlo. Entonces, un modelo espiritual debe llegar al corazón del estudiante para poder ejercer una influencia. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Yo tenía algunas citas de Elena de White, quizás puedo compartir la presentación si ustedes quieren leer después algunas citas de Elena de White, pero que nos invita a poder imitar al maestro. Algunas de estas citas están dadas para maestros de escuela sabática, pero creo que son aplicables también a nuestro modelo educativo.
¿no? Que hablan de estar en la presencia de Dios para representar delante de los alumnos, en esta cita, ¿no? En la parte que está con amarillo dice, ellos están en la presencia de Dios para representar delante de sus alumnos el carácter de Cristo, dice, ¿no? Nos dice más abajito, no son sino los instrumentos humanos por medio de quienes Cristo está comunicando la luz celestial. Interesante cita, ¿no? Que nos llevan a reflexionar. Solamente terminar con estos consejitos. Integrar nuestra vida devocional y nuestro trabajo académico. Yo no sé cuántos de ustedes en su culto personal, en su devoción personal, ponen delante del Señor sus actividades académicas, ¿no? Hoy día tengo que enseñar esta materia, Señor, ayúdame para poder transmitirla de manera correcta, para que estos estudiantes puedan comprender que no es solamente aprender este conocimiento, sino la manera en que nosotros lo realizamos. Integre usted a su vida devocional su trabajo académico. Aprende a ser consciente, disculpe ahí la falta ortográfica, a ser consciente de la presencia de Dios en el aula. Yo creo que esto es algo que necesitamos recordar. Dios, sus ángeles están presentes allí. Nosotros cuando estamos enseñando e integramos nuestra fe en el aprendizaje, recordemos la presencia de Dios que nos está acompañando. No es usted solito frente al aula. Hay poderes espirituales que están acompañándolo en el momento en que usted está realizando su trabajo académico. Actúe con integridad, amor cristiano, ¿no es cierto? Ya hablamos un poquito de eso. Y recuerde, continúe enseñando fuera del aula. Siempre atienda a los estudiantes cuando lo requieran. No tengan miedo a establecer lazos de cercanía con ellos. A algunos les gusta mantener distancia. Creo que si estamos hablando de integración de fe y aprendizaje, tenemos que también establecer lazos que puedan ir más allá de lo académico y que puedan permitirnos a nosotros ser verdaderos docentes espirituales, modelos espirituales. Que el Señor les bendiga. Podríamos decir muchas cosas más, pero creo que con lo que hemos dicho es suficiente y espero que el Señor nos ayude a cada uno para poder hacer de estos consejos que nos permitan ver que nuestro trabajo va más allá del aula, sino el poder transmitir un modelo espiritual para que nuestros estudiantes lleguen a ser más semejantes al Maestro. Que el Señor les bendiga a cada uno.